De igual forma, los invito, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23, versículo 31 al 34. Y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Palabra de Dios, nuestro tiempo con el hermano Elmer. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar tiempo a que los niños pasen a su clase. Nuestro hermano Marvin ha dado la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Y dice de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí vemos, hermanos, a Jesús ya como un juez, un tribunal prácticamente, donde el que preside es Cristo mismo, aquel que murió por nuestros pecados, el cual también resucitó en gloria. Y lo vieron sus discípulos subir en una nube. Aquel, hermanos, que estuvo entre los hombres y predicó el evangelio y dio su vida por todos nosotros, vendrá la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero ya no va a venir como la primera vez, a rescatar lo que se había perdido, porque ya vino, ya se entregó. Murió una sola vez, dice la palabra de Dios, y ahora ha entrado, dice, a la presencia de su Padre e intercede por nosotros. Entonces quiere decir, hermanos y hermanas, que nosotros estamos esperándolo a Él una vez más. Va a regresar. El que vino se fue y viene pronto. Juan dice que viene pronto. Por lo cual estad preparados, dice. Velad y orad. El título, hermanos, que he escogido para esta mañana, no tenemos marcadores, es algo importante en la vida de los creyentes y aún de los que no son creyentes. Es no soy bueno con la escritura. ¿Tú? ¿Estás tú preparado para la segunda venida de Cristo?
Cristo? Esta es la pregunta. Ahora la palabra tú es yo. ¿Estoy yo preparado? Quiero traer el ejemplo, hermano, físico que todos podemos entender, literalmente, proyectarlo en nuestras mentes. El doctor, hermanos, se prepara para ser ¿qué? Doctor. Por ende, toma cursos de la física, exterior como interior. Estudia los ojos, los oídos, los cabellos. Hay algunos que se especializan en la vista, ¿no? Y se le llaman oculistas. Algo otros en la dentadura. Doctores dentales. Y hay cirujanos. Hay una rama extensa, hermanos, en la medicina. Pero esta gente, hermanos, pasa días, pasa horas, años. El estudio de la medicina, hermanos, es una de las más difíciles que hay. La ciencia, pues, es diferente. Es también difícil, pero no es delicada como la medicina. Porque en la medicina, una operación mal hecha, un individuo puede fallecer. No es simple. Es una de las carreras, hermanos, donde pasan más horas las personas leyendo libros, meditando, recibiendo clases, largos días de 6 horas de clases, investigaciones, diccionarios, libros, informaciones de otras personas que han estudiado la medicina, experiencias ya comprobadas. Y se prepara, pasa tiempo leyendo, escribiendo, leyendo, haciendo informes, reportes, y ya cuando están a punto de graduar los mandan al campo, al hospital, a practicar, a mirar, a aprender, a poner en práctica todo aquello que se les ha enseñado. Pero para llegar a ese punto, debieron de haber esforzado, pasado obstáculos, trasnochado, pasado exámenes teóricos y aún prácticos, para que pueda recibir aquel título donde diga mi nombre, ¿no? Elmer ha sido graduado del año tal a tal, por lo cual es médico, cirujano, especialista. Está listo para ejercer la profesión. Pero ¿cuánto tiempo pasó esta persona, hermano? ¿Cuánto invirtió económicamente? ¿Cuánto se esforzó para obtener este título? Para poder ejercer la medicina. Se preocupó, le puso interés, porque le importaba, porque quería hacerlo. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Qué tanto me interesa a mí? ¿Qué tanto me importa a mí la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Qué tanto me preparo yo? Quien estudia medicina lee mucho, libros, uno tras otro, y lo tiene que hacer. No es que si quiere tener el título del cartón, lo tiene que hacer. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar a obtener este título que es material. Tiene que pasar el proceso de aprendizaje. No puede evadir esta enseñanza y sacarle la vuelta y ser un doctor. Y se prepara para que cuando llegue al campo sepa qué hacer. Una operación simple, una delicada, qué medicina dar, qué medicina no dar. Ahora nosotros, hermanos, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué nos reunimos? Para recibir a Cristo Jesús
cuando venga en su gloria. Y nos hay limpios, preparados, alegres porque Él viene. No como muchos que en aquel día van a decir, era cierto, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? Va a ser tarde, porque vivió 80 o 90 años aquí y nunca se preparó, nunca obedeció al Santo Evangelio. La oportunidad es aquí, hoy, no mañana. El cristiano debe de preocuparse, de procurar estar preparado. Tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. El aceite era el que daba la luz, la lumbre. Y con eso miraban a dónde iban. Y esperaron despiertas. No durmieron. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar. Aquí viene esto. Si los que estudian medicina usan libros para instruirse, para leer de cómo se hace aquello, qué debo de hacer para que no pase esto, qué debo de hacer en esta situación, qué no debo de hacer. Se alimenta espiritualmente. No, humanamente. Para prepararse para ejercer la medicina. Nosotros debemos de alimentarnos por medio de esto. Es la que nos prepara. Nos dice qué hacer, qué no hacer, dónde ir, a dónde no ir. Este es el libro, el manual, la guía. La de los doctores es diferente, hasta más grandes. Pero eso es para algo humano. Esto es para lo espiritual. Aquí se encuentra todo. Fuera de esto, no hay nada. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos enseña que la Escritura es de Dios. Él la dejó con un propósito, para corregir, para instruir en justicia. O sea que nos enseña las cosas que debemos de llevar a cabo, las cosas que no debemos de llevar a cabo. Aquí nos enseña que debemos de perseverar, orar. Debemos de estar atentos a la segunda venida de Cristo. Velar unos por los otros, no pecar más, sino que perseverar en lo que hemos aprendido. Y sigue diciendo el versículo 17 de 2 Timoteo, capítulo 3, el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Pero de qué perfección habla? Muchos dicen, no hay hombre perfecto. En una ocasión le dijeron a Jesús, Señor bueno. Jesús dijo, no me llames bueno. Bueno solo Dios, mi Padre. Esta perfección es, hermanos, la espiritual, el conocimiento. Donde yo tengo claro quién soy. Lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Y este conocimiento, hermanos, me va a permitir superar las dificultades, los problemas que vengan, los dolores que vengan. Y nada ni nadie me va a mover de lo que yo he aprendido, de la fe en Jesucristo. Porque como seres humanos vamos a fallar. Pero tenemos que levantarnos y seguir. Porque entonces hemos llegado al conocimiento pleno.
y nada nos va a detener. Nadie nos va a impedir que obtengamos el galardón. Pablo en su carta a Timoteo lo exhorta a mantenerse apegado a la Escritura y le recuerda estas palabras: que Dios instruye al hombre. No que el hombre instruya a otro hombre, como nuestro hermano daba la clase. No era Pablo, no fue Pedro, fue Dios. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Es Dios quien nos instruye a través de su palabra. Nosotros al final solo somos como portavoces de Él, dice, como embajadores. Personas que hablamos en nombre de Él. Por lo cual la mirada tiene que estar en Dios y no en mí. Yo puedo fallar. Así que no se fije en mí. No ponga la mirada en mí. O quien pase al frente. Porque entonces se va a decepcionar. Porque el ser humano a veces no puede sostener su palabra. Por eso Dios dijo que no se jurara más. Porque prometían y juraban y no cumplían. Se volvió un problema. Dios, hermanos, nos manda a fortalecernos en su palabra. Como dije al principio, esta es la guía. Aquí está la fortaleza, no en mí. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. No en lo que el ojo ve o en lo que yo pienso, sino que en lo que Dios dice. Muchos creen, hermanos, tan solo con asistir los domingos es suficiente. Todo el día que haya reunión, eso basta. Se despreocupan de su preparación continua, aún en casa. Sí, para ser doctor, hermanos, hay que leer muchos libros, mucho tiempo, meses y años. Conforme va el grado de medicina, así va enfermero, son 5 años. Doctor especialista son 10 y 15, 20. ¿Cuánto tiempo de la vida, hermanos, invertida ahí para obtener una profesión humana? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo invertimos para prepararnos para la segunda venida de Cristo? Para que nos halle bien. ¿Qué tanto aprovecho yo el tiempo, hermanos, que Dios me ha dado? Porque realmente es Dios quien me da la vida. ¿En qué la ocupo? ¿La malgasto? ¿La ocupo bien? Es cierto, hermanos, que hay que trabajar. Todos tenemos necesidad. Nadie está libre de esto. Pero el resto de tiempo debemos de procurar, hermanos, fortalecernos. Porque el enemigo aprovecha la debilidad. Cuando el hermano empieza a dudar, el enemigo ve una puerta. Pero porque no se alimenta espiritualmente. ¿Será que existe Dios? ¿Por qué no me contesta mis oraciones? Bueno, ¿qué estoy pidiendo? ¿Por qué estoy suplicando? Tiene que ver mucho. ¿Por qué me ha venido esta prueba a mí? Hay un motivo. Pero como yo no me instruyo, entonces a veces prejuzgo a Dios. ¿Por qué si yo te sirvo? Procuro portarme bien. ¿Por qué? Hay un motivo. Pero como yo no me instruyo y no aprendo de que aún las pruebas van a venir sobre mí, entonces yo empiezo a cuestionar a Dios. ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? Para que crezca. Para que supere la prueba. ¿Por qué le vino la prueba, hermanos, a Job?
¿Porque era pecador? No. Porque hay un tentador, hermanos, que buscaba hacerlo tropezar. Como le das todo, dijo Satanás, te sirve. Quítale esto, quítale lo otro, a ver si te sirve. ¿Por qué viene la prueba? ¿Porque somos pecadores? No. Porque tiene que venir. Y tengo que estar preparado para superarla. Cuando el doctor estudia, hermano, se prepara para una cirugía muy difícil, muy delicada, para que cuando llegue el momento pueda llevar a cabo, desarrollar su profesión. Entonces, si yo estoy preparado espiritualmente, hermanos, cuando venga la prueba, yo la voy a superar, porque espiritualmente estoy dotado. Sé que va a venir y tengo que resistir. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han tenido un examen. Yo creo que todos en la escuela. Tal día y tal hora va a haber examen. A leer. Pero si usted no se preparó, no va a superar esa prueba. Y la va a reprobar. Y va a regresar a su casa triste, avergonzado. ¿Qué le va a decir a sus padres? Va a esconder esa hoja porque es una vergüenza. Cuando venga Cristo, hermanos, va a ser lo mismo. No me preparé. No superé la prueba. En las primeras caí. Muchos empiezan a cuestionar a Dios, hermanos. Se olvidan que la prueba va a venir. Si el oro dice que es refinado con fuego, cuanto más el cristiano. Pero como no leemos y aquí está escrito, entonces empezamos a decir por qué. Vayamos al primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se sorprendan, sino gócense. Aquí está. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No. Lo dice Dios. Pero para superar la prueba tenemos que tener esa preparación. Hay que saber cómo actuar, qué hacer. Si el doctor, hermano, no se prepara, no va a saber cómo usar el bisturí, la tijera, cómo hacer una cosida, cómo poner lo más simple, una vacuna. No va a saber. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? No se preparó. Lo más probable es que los exámenes se los saltó, de alguna manera le dieron el título y no aprendió nada. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que tenemos una lucha también. Invisible. No la podemos ver ni tocar. En el libro de Efesios nos habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Vayamos al libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 12.
Es un libro, es un versículo muy conocido. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? ¿Contra el vecino? No. Entonces, ¿quién pone las cosas en el corazón de las personas? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales que no podemos ver ni tocar. Viene el problema, vienen las situaciones difíciles, donde el creyente es puesto a prueba. Y esta es la lucha. Por lo demás, dice el versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yendo un poquito atrás. ¿Por qué entonces me voy a fortalecer yo? Para superar la prueba. Y si me fortalezco, y si me instruyo, voy a estar preparado, listo. Mi corazón se va a alegrar, hermanos, que Cristo viene. Los que hemos creído en el Evangelio, hermanos, puro y verdadero de Dios, vamos luchando en el camino. La palabra de Dios pone ejemplos como el buen soldado que pelea la buena batalla. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he culminado mi carrera, listo estoy. Él ya quería partir, ya quería ir, pero me es necesario estar con vosotros un tiempo más. Porque Pablo le era más útil a Dios aquí que allá. Y no había llegado su tiempo. Tenía que predicar el Evangelio. Pero él dijo, estoy listo cuando el Señor me llame. Nosotros, hermanos, debemos de prepararnos aún para la muerte en esta tierra. Yo hablo con mi esposa, hermanos, a veces, y le digo, a ella no le gusta. Si un día falto, sigue los caminos de Dios, no importa lo que pase. Allá nos veremos. A mi hija también le digo, papá, te amo, me dice, nunca te voy a dejar. Yo un día voy a partir de aquí, ella no comprende. Y no nos vamos a ver. Sigue a Dios insensablemente, sin cansarte, y allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a encontrar. De cierta manera trato de instruirlos de que pase lo que pase en esta vida, no se aparten de Dios. Porque allá nos encontraremos en su gloria. Pero para eso, hermanos, hay que prepararse. Muchos en el mundo, hermanos, no creen ni en Dios, ni en Jesús. Lo niegan. Los que estudian muchas letras, medicina, la ciencia, muchos no creen en Dios. Dicen que comenzó de la nada, una explosión, que venimos del mono. Por ahí nacimos así como las ranas en un charco y ahí salió todo. Esta es la ciencia humana.
Pero lo que hemos aprendido, hermanos, de Dios no es así. Hemos aprendido de que somos peregrinos y todo es pasajero. Y vamos rumbo a Sión, a encontrarle. Ya sea que Él venga en llama de fuego, dice, para dar retribución a todo el que no escuchó, el que no se preparó, el que no aplicó la palabra en su vida. Algunos buscan de la manera de cómo salvar su alma de la manera errónea. La apostasía hoy está, hermanos, a plena flor, en su mejor apogeo. Y cada quien trata de buscar la salvación a como mejor le parece. Hay gente en el mundo, hermanos, que cree que solo con levantar la mano y decir yo creo en Jesucristo es todo. Y no se prepara, no se preocupa, no averigua qué es lo que Dios quiere que haga. Ahí muere todo. Hermano, levante sus manos y usted da tanto de ofrenda, usted es bienvenido en el cielo. Mentira. Hay que prepararse. Algo otros hermanos creen, y esto es verídico, que basta con dar donaciones a la gente pobre, ayudar a los que más necesitan. Es buena obra, es buena cosa. Es que yo no hago nada a nadie, yo no debo a nadie, no hago nada de mal a nadie. Y doy donaciones de mi dinero. Y si miro a un pobre, le doy. Buena obra es, pero así no va a entrar al cielo. Hay una forma, hay una manera, hay un evangelio que obedecer. Hay que prepararse. Son ideas erróneas. Yo no creo en ellos porque son hipócritas, me han dicho algunas veces. Yo hago lo bueno, doy lo mejor. La pregunta es, ¿basta esto para heredar el reino de los cielos? ¿Es suficiente? ¿No hay que hacer nada más? Claro que sí. Vayamos al libro de Juan, hermanos. Capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en lo que está escrito aquí, no es lo que digo yo, tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién hablaba? ¿Quién es el mí? Jesús. Porque los profetas hablaron de Jesús. Y va a venir y os levantará un profeta como yo, a él oíd. En los posteros tiempos, dice Isaías, que iba a poner los estatutos aquí. Iba a ser un corazón dócil, lleno de piedra. Ahí estaba, hermanos, ahí se anunciaba la venida de Cristo. Ahora en los 27 libros del Nuevo Testamento están las instrucciones de cómo llegar al cielo. Escudriñando. ¿Qué tanto usted escudriña las escrituras? Ya lo leí el domingo, es suficiente. ¿Será que es suficiente? No creo. ¿Será que el que estudia para doctor dice, ya leí 1 hora, con eso basta? Ya aprendí todo. ¿Verdad que no? Pasa muchos años de su vida leyendo y aún, ya graduado, hermanos, siguen leyendo libros. Porque siguen saliendo nuevos aparatos, la tecnología va avanzando. Y si no está a la vanguardia, se va quedando. Cualquier profesión, hermanos, va avanzando. Si usted no está a la vanguardia, se va quedando. Los automóviles, ¿quién iba a creer que hace 15, 20 años la electricidad se introdujera ahí?
Yo estudié, hermanos, algún tiempo para mecánico. En aquel tiempo se enseñaba todas las bobinas, los transistores. Ahora no. Ahora es diferente. Aquel que se graduó mecánico hace 20 años o 15 años y no ha estudiado la nueva tecnología, está atrasado. Se quedó atrás. Ya no agarró la nueva información. Y cuando le llevan un automóvil, ¿puedes trabajar esto? No puedo. Porque se desligó. Pensó que era suficiente y ya estuvo. Así trabaja en las cosas de Dios, hermanos. Nunca va a ser suficiente, hermanos. Nunca vamos a terminar de aprender. Tenemos que anhelar seguir aprendiendo, seguir conociendo a Dios, lo que Él piensa, lo que Él quiere. Si yo caigo, hermanos, en una posición donde ya estuvo, me voy a ir quedando. La oración también es importante. En una ocasión, hermanos, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, fue al Monte de los Olivos y cuando lloró sangre, si no me equivoco, en su oración y sus súplicas. Al regresar encontró a sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Los dejó a un lugar y dice que él se fue a una distancia de una tirada de piedra, o sea, lejos. Y se fue a orar porque tenía aflicción de espíritu. Venía la prueba. ¿Qué hizo él? Orar. Para que Dios le fortaleciera. Si es tu voluntad, dice que no pase de mí esta copa. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como ponía el ejemplo, quien cree que ya estuvo y no vela. Ya vimos que hay que escudriñar las escrituras. Orar. Porque a la verdad sí deseamos ver a Cristo. Queremos ver a Cristo. Pero la carne jala para este lado. El espíritu dice, ven acá. Y la carne dice, no. Como cuando batallamos con el sueño. ¿Quién no ha batallado con el sueño cuando tiene cansancio? Queremos abrir los ojos, pero no podemos. Yo me quiero despertar, pero me despierto y cierro los ojos. Si los cierro, me quedo dormido y llego tarde al trabajo. Esta es la batalla, hermanos, espiritual. El espíritu quiere, la carne no. Y entonces, si estoy teniendo problemas, hermanos, espirituales, la oración. Un hermano preparado va a saber que cuando venga la prueba o cuando no haya prueba, es necesario la oración. ¿Por qué sabemos esto? Dios nos instruye. Aquí está escrito. Pero si no leemos y entramos en tentación y tampoco oramos, caemos. Después le echamos la culpa a Dios. ¿Y será que la culpa es de Dios? ¿O yo no fui diligente? ¿Cuál fue la orden a los discípulos? No se duerman, despiértense y oren para que se fortalezcan espiritualmente, en otras palabras. El espíritu quiere, pero la carne no. Entonces ahí entra la oración, para que el espíritu pueda más que la carne. Un creyente espiritual, hermanos, va a estar constantemente en oración y va a estar fuerte.
Otro punto importante, hermanos, en la preparación del cristiano es no dejarse de congregar. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice que no debemos dejarnos de qué, de congregarnos. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Se ha preguntado usted por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que hacer eso? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión. Entonces, ser cristiano es una profesión. Es un llamado espiritual. No la profesión que conocemos, el ejemplo que yo les di. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Al congregarnos, nos estimulamos espiritualmente. Nos anima Dios por medio de su palabra a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida de Cristo. Entonces, ¿estoy preparado? Esa es la pregunta. Aquí está la respuesta de cómo preparar la oración, la escritura, la perseverancia en la asistencia, porque aquí recibimos el pan espiritual. Aquí somos estimulados interiormente por medio del Santo Espíritu, que nos dice: no desmayes, haz aquello, haz lo otro, has dejado de hacer esto. Y recibimos ese ánimo de parte de Dios. Para los que, hermanos, hemos creído en el Evangelio, tenemos que procurar poner en acción lo que hemos aprendido por mucho tiempo, por muchos años. Y para los que no, hermanos, aquí está la pregunta de cómo obtener la salvación, cómo prepararme para la segunda venida de Cristo. El primer requisito es creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. La Biblia, hermanos, es la que nos da testimonio acerca de esta promesa, acerca de Cristo. Y todas sus obras se encuentran en este libro, aquí. Por eso está escrito. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: por estas se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas las obras que están aquí. El Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El primer requisito, creer, para todo aquel que no ha creído. Y dentro de ese requisito hay un segundo, creer que Cristo vino, no solo que creer que existe, sino que vino, murió en la cruz del Calvario y que resucitó, y que por medio de él los pecados son borrados. Para quien no ha creído. La Escritura dice que en él llevó nuestros pecados. Entonces no es que yo sea perfecto o digno, sino que por aquella obra, la que Cristo hizo, somos salvos. Y todos aquellos que no han creído también lo pueden ser. Pero este es el requisito. Creer que Jesús es el Hijo del Hombre, creer en su muerte y que por medio de aquella cruz somos purificados en las aguas del bautismo. Entonces, recibimos salvación. El tercer paso, el requisito, hermanos, es el bautismo. Aunque en el mundo dicen que no es necesario, pero lo es. No basta solo con creer y ya estuvo. Prueba de ello tenemos al eunuco que bautizó, Felipe. Fue bautizado, no solo creyó.
Hechos capítulo 8, versículo 34 al 39 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio. Luego de anunciarle el evangelio, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Creyó y se bautizó. Sigue diciendo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí confesó. Y mandó parar el carro y descendió ambos al agua, y Felipe y él, eunuco, y le bautizó. O sea que creyó después de que se le fue predicado el evangelio y se bautizó. De esa manera entró al redil. Entonces la pregunta es: ¿estoy yo preparado para el encuentro de mi Señor y Salvador? Y quien no ha creído ¿está usted preparado? Si no, él está, hermano o amigo, la palabra de Dios nos enseña lo que hay que hacer. No espere para mañana lo que puede hacer hoy. El Señor viene pronto, dice. Nadie lo sabe. Ni aun Cristo lo sabía. Nadie sabe, hermanos, si Cristo viene mañana, viene hoy en la noche. Nadie sabe si hoy tengo que partir hoy de esta tierra. Ya sea que Cristo venga o este cuerpo fenezca. La pregunta es: ¿qué tanto me preparé para ese momento? Es duro. Mi esposa me dice: no me hables, no me digas de eso, me pongo triste. Va a llegar. Va a llegar. Dice la palabra de Dios que lo más robusto de un hombre es 70, 80 años. Y se acabó. Quien supere eso ya es una bendición. Pero va a llegar. Yo quiero culminar con esto, hermanos y hermanas. Y con esa pregunta. Y solo usted la puede contestar. Solo yo mismo. ¿Qué tanto tiempo le dedico a la lectura, a la oración, la asistencia? Porque por medio de la instrucción viene el conocimiento. Y aquí somos instruidos por Dios, no por el hombre. A menos de que hable otras cosas que estén fuera de este libro, entonces ya es por el hombre. Nos ponemos todos de pie, hermanos y hermanas, pensando esto. ¿Estoy yo listo o no estoy listo? Nuestro hermano traerá un canto de invitación.